siguiente relato fue escrito por el autor H.P. Lovecraft, un escritor del siglo XX, considerado como un ícono del terror, hablando sobre una de sus criaturas que tiene por nombre Nyarlathotep, el cual narra en un poema que tiene por título homónimo Nyarlathotep, que dice de la siguiente manera: Nyarlathotep, el caos reptante, soy el último, tengo que hablar del caos sentiente. No puedo recordar muy bien cómo empezó todo, aunque fue hace varios meses. La atención pública era enorme. A una época de convulsiones políticas y sociales se añadió un extraño y sordo temor hacia un espantoso peligro físico, un peligro perenne y omnipresente, como si fuese uno que no tuviese igual, más que entre los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo cómo el rostro de la gente se tornaba pálido y aterrorizado, y cómo susurraban abominaciones y profecías que nadie conscientemente se atrevería a repetir o reconocer que había escuchado. Un sentido de culpa monstruosa pendía sobre la tierra, y de los abismos que abren entre las estrellas llegaban soplos helados que hacían que los hombres se estremecieran en oscuros y solitarios lugares. Había una demoníaca alteración en el fluir de las estaciones. El calor de otoño se mantenía en una forma totalmente espantosa, y todos sentían como si el mundo, o quizá el universo, hubiera pasado de control de dioses o fuerzas conocidas a otras que son totalmente desconocidas. Fue entonces cuando Nyarlathotep, la criatura, llegó a Egipto. Nadie sabría decir quién era realmente, pero pertenecía a la vieja sangre indígena y tenía el aspecto de un faraón. Se arrodillaban apenas verlo, aunque no podrían decir por qué. Afirmaba haberse alzado desde la negrura de 26 siglos y que había escuchado mensajes procedentes de lugares que no eran de este planeta. Nyarlathotep se internó en las tierras de la civilización, moreno, enjuto y siniestro, comprando sin cesar extraños instrumentos que se comparaban con el cristal y el metal, y combinándolos en instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho sobre ciencias, electricidad y extrañamente también de psicología. Y hacía exhibiciones de poder que dejaban siempre a sus espectadores sin poder hablar, y que hacía subir su fama hasta extremos totalmente increíbles. Los hombres se decían unos a otros que fueran a ver a esta criatura, a Nyarlathotep, y se estremecían, y cuando Nyarlathotep llegaba, de madrugada se llenaba de gritos o de pesadilla. Nunca antes los gritos de las pesadillas habían sido un problema público, pero ahora los sabios casi deseaban que se prohibiera dormir de madrugada, para que los aullidos de las ciudades turbaran menos horriblemente a la pálida y compasiva luna, que resplandecía sobre las verdes aguas, mientras éste se deslizaba bajo puentes y sobre los viejos chapiteles, desmoronados contra un cielo enfermizo. Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la ciudad grande, vieja y totalmente terrible. Fui a verlo en el cálido otoño, en mitad de la noche, entre inquietas multitudes, a través de la noche sofocante y subiendo escaleras que eran totalmente interminables hasta llegar a una estancia asfixiante. Y ensombrecidas en las pantallas vi figuras encapuchadas entre ruinas y malignos rostros amarillos acechando desde detrás de caídos monumentos. Y vi al mundo combatiendo contra la negrura, contra las olas de la destrucción del espacio supremo, retorciéndose, revolviéndose, debatiéndose en torno a un sol que menguaba y enfriaba. Luego las chispas danzaron de forma asombrosa en torno a la cabeza de los espectadores,
y el pelo se nos puso de punta, mientras sombras más grotescas de lo que podría describir llegaban para instalarse sobre nuestras cabezas. Y cuando yo, más científico y frío que el resto, musité una trémula protesta acerca de impostura y electricidad estática, Nyarlathotep nos condujo a todos afuera, bajando las vertiginosas escaleras hasta llegar a las húmedas, calientes y abandonadas calles de la medianoche. Grité muy alto que no tenía miedo, que nunca lo tendría realmente, y otros siguieron con un coro. Nos juramos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma y que aún seguía viva. Y cuando las luces eléctricas comenzaron a desvanecerse, empezamos a maldecir sin descanso y nos reímos de las extrañas caras que teníamos todos. Creo que sentimos como algo llegaba de la luna verdosa, ya que cuando comenzamos a ver su luz, nos dispusimos en curiosas e involuntarias formaciones y parecía como si conociésemos nuestro propio destino, aunque no osábamos pensar en ello. Luego mirábamos al suelo y vimos las baldosas sueltas y desplazadas por la hierba con apenas una línea de metal. Una desapareció en un callejón angosto a la izquierda, dejando solo detrás el eco de un lamento estremecedor. Otra se lanzó por una entrada de metro llena de maleza, aullando con risas de loco. Mi propia columna se vio lanzada a campo abierto y entonces me sentí un frío que no era del otoño caliente. Nieve inexplicable y sin huellas, barrida a tramos hacia un punto en el que se abría una cima que era aún más negra debido a sus muros resplandecientes. La columna pareció aún más delgada, de hecho, según se dirigía hacia la cima. Yo me quedé atrás, ya que el negro abismo en la nieve iluminada de verde me resultaba espantoso y quería escuchar la inquietante lamento y lamentos mientras mis compañeros se desvanecían en su interior, pero mi capacidad de resistir era totalmente limitada. Como reclamo por aquellos que se habían ido antes, medio floté entre titánicos ventisqueros, temblando y temeroso hacia el interior del invisible vórtice de lo inimaginable. Ahuyentemente sensible o mudantemente delirante, solo los dioses podrían decirlo. Una enfermiza y sensitiva sombra retorciéndose en manos que no eran manos y contorsionándose de forma ciega más allá de fantasmales medianoches de putrefacta creación. Cadáveres de mundos muertos con úlceras que fueron ciudades, vientos de corrupción que arañan a las pálidas estrellas y menguan su luz. Más allá de los mundos difusos, fantasmas de seres que son totalmente monstruosos, entrevistas, columnas de impios templos que descansan sobre indescriptibles piedras situadas bajo el espacio y que alcanzan vertiginosos vacíos situados más allá de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de ese vertiginoso cementerio del universo se escucha el hondo y enloquecedor batir de tambores y el agudo y monótono son de flautas, que son las que toca el dios Nyarlathotep, procedentes de inconcebibles y oscurecidas estancias situadas más allá del tiempo. El detestable redoblar y tocar cuyos sones danzan de forma lenta, pesada y absurda los gigantescos y tenebrosos dioses últimos. Las gárgolas ciegas, mudas, idiotas, cuya alma es la criatura que ha creado este autor del siglo XIX llamado Nyarlathotep, y es así como la mitología del autor Howard Phillips Lovecraft comienza a tomar forma con un simple poema.